Queridos hermanos, estamos en estos días, como recordábamos ayer, celebrando en torno a la Eucaristía el hecho que ocurrió un 11 de este mes de febrero, el año 2005, que se empezó aquí en esta capilla la adoración perpetua. Acercarse al aniversario, estos días, tanto ayer como hoy y mañana, estamos dedicando a hablar de la Eucaristía y que este hecho nos invite a participar en la adoración, tanto aquí como en las otras capillas, otros lugares que hay en la diócesis, tanto los que ya son adoradores como aquellos que deseen hacerlo, invitándoles a que participen también y se pongan en contacto con quien los lleve para formar más grupos o aumentarles el número. Ayer hablábamos y meditábamos sobre la institución de la Eucaristía, lo que significa y cómo debemos nosotros celebrarlo y participar. Hoy nos vamos a fijar en un momento muy importante, y es que Cristo no instituyó solo un sacramento para que fuera presencia, como lo es, del sacrificio redentor. En cada Eucaristía se hace presente el sacrificio redentor de Cristo, su muerte y resurrección, pero nos invita a comerlo, algo singular, que participamos de ello y hemos de prepararnos convenientemente. Tanto quienes lo hacemos habitualmente o los domingos, preparándonos a la comunión, dándonos cuenta del significado que tiene, que nunca la costumbre nos haga habituarnos, que tampoco aquel que no sea habitual o que no tenga la preparación suficiente, si tiene conciencia de pecado y no se ha confesado antes, no se le ocurra comulgar, porque la comunión exige estar en gracia de Dios y estar participando en la celebración. Bien, pues con estas ideas previas, pensemos cómo Cristo lo instituyó. Cuando lo instituyó, dijo a los apóstoles, dándole poder para hacerlo, y a los que les sucedieran, a los sacerdotes: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Nos debe resultar un poco extraño, por lo grande que es comer el cuerpo. Nunca nadie había dicho nada parecido. Cristo lo instituye con su poder divino y se lo da a los apóstoles para que lo hagan. Haced esto en memoria mía. Los apóstoles así lo hicieron, y a aquellos que eran ordenados, el sacramento del orden les da ese poder para que lo realicen. Lo hemos recibido y lo realizamos. Antes nos fijamos en un momento del Evangelio donde ocurrió un hecho que materialmente todos lo valoraron. La gente en masa seguía a Jesús. Y llegó un momento que se dieron cuenta todos: hace mucho que están aquí y no tienen qué comer. Despídelos, dijeron los apóstoles, no se queden desmayados en el camino. Había uno que tenía en previsión para él 5 panes y 2 peces. Lo presentó al Señor. Pero ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, el Señor, en ese poder divino y en esa generosidad que premia, lo tomó, lo multiplicó y comieron miles de personas y sobró. Todos lo valoraron tanto que querían hacerle roy. Habían pasado hambre, les había dado de comer y valoraban lo material. Pero naturalmente esto no era el fin del Señor. Esto sería un signo de lo que después vendría. Un poco tiempo después, en Cafarnaún, llega a la sinagoga y el Señor dice una explicación de algo impresionante. Lo cuenta San Juan en el capítulo 6. No está mal que tantos quienes seguís la celebración desde las casas y tenéis un tiempo, como los demás, toméis el Evangelio de San Juan y leáis el capítulo 6 para darnos cuenta de lo que encierra la grandeza que es la Eucaristía. El Señor empieza a hablar de otra hambre, el hambre de Dios, y de otro pan, y dice de sí mismo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Ves que todo es un lenguaje que no es habitual? Que nadie había dicho nada parecido, ni se comprende desde el criterio humano. Los que habían comido de los panes y los peces lo entendieron, porque comprendían lo que es el hambre y lo que es el alimento, pero esto otro no lo entendían. Al final del capítulo de San Juan, donde lo explica, la reacción de la gente nos da idea de lo que pasó.
Dicen que este modo de hablar es ininteligible. ¿Quién lo puede seguir? Y empezaron a marcharse. El Señor no hizo esto como hacía con las parábolas, que empezó a explicarlo, porque el misterio o se cree o no se entiende, porque es el terreno de Dios, es el plan de Dios. Y el Señor, en vez de explicárselo, se dirige a los apóstoles y les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, lleno del Espíritu, le dijo: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos. Se había producido un momento importante. La fe estaba actuando y estaba exigiendo. Cristo pedía adhesión de fe, no comprensión de un misterio que estaba en el terreno sobrenatural, que se presenta y entonces se acepta. Y tenía para corroborarlo el milagro que había hecho antes. ¿Qué dijo Jesús? Os propongo que nos fijemos en esta tarde en dos frases que realmente encierran la grandeza de este momento, de la comunión. Dice la primera: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Lo hemos oído tantas veces que no nos resulta extraño, pero vamos hoy a extrañarnos. Comer su carne, beber su sangre, habitar en él y él en nosotros, ¿no es extraño? Es divino, nos sobrepasa la comprensión. Pero nosotros decimos como Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aquella gente que lo miraba en lo material se fueron, ellos creyeron y lo aceptaron. Por eso el momento de la comunión en la misa es ese momento tan importante. Todo lo demás nos va preparando. Cristo en la palabra que nos habla al corazón, nos habla a la vida, le abrimos el corazón y la conciencia y nos orienta. Y llega el momento, después de la consagración, en que vamos a participar de ello, vamos a comer a Cristo, vamos a alimentarnos de aquel que ha dado su vida por nosotros en la cruz y que vive glorioso resucitado en el cielo y que está realmente presente en la Eucaristía. Y le comemos para alimentarnos de él. ¿Cómo debemos prepararnos siempre a la comunión? Que nunca nos acostumbremos, aunque seamos habituales. Que siempre pensemos que es el momento ese tan importante. Voy a comer al Señor. Él se va a hacer uno conmigo y yo uno con Él. Vamos a habitar juntos. Voy a hacer que mi vida se vaya asimilando a la de Cristo, porque me voy alimentando de Él. No solamente en la palabra y en el ejemplo, sino en el cuerpo, en la sangre, en su ser, en su persona que se me da. Realmente es ese momento que en la comunión debemos prepararnos, recibirlo con ese respeto, tanto si lo hacemos en la lengua como en la mano, dándonos cuenta a quién recibimos. Si lo hacemos de pie o de rodillas, hay diversas fórmulas, como todos sabemos, pero luego quedándonos entusiasmados con eso que estamos en nuestro interior y hemos recibido. La siguiente frase que os propongo completa esta y empieza igual: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Es garantía de vida eterna. A veces a lo mejor podemos pensar: ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? Y el Señor nos lo dice: comulga, prepárate para la comunión, vive en conformidad con lo que significa la comunión, está en gracia de Dios. Recibe la penitencia, el sacramento de la penitencia si lo necesitas, porque tienes conciencia de pecado, y tu vida será una prolongación de aquello que el Señor nos dice, aquello que el Señor nos hace, y esto tiene garantía de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, la gracia de Dios, y yo le resucitaré en el último día. Qué bien, ya para terminar, resume una de las antífonas del oficio del Corpus Christi, la fiesta de exaltación de la Eucaristía, una antífona del oficio del Corpus Christi, donde dice: oh sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura. Qué bien resume todo este misterio que celebramos en cada Eucaristía, que participamos en la comunión y que vivimos en la fe. Que el Señor nos dé profundizar en este misterio, recibirlo convenientemente preparados y vivir de él en prolongación de lo que hemos recibido.